Bueno, ya se va conectando las personas. Esperemos un momentico mientras podemos conectar a Pedro y Aruma. Bueno, mientras se conectan, queremos contarles que como invitados hoy tenemos a Ceala, una revista que se encarga de promover el veganismo aquí en nuestro país, un poco haciendo críticas, pero también con unos argumentos bastante interesantes de los que vamos a hablar hoy. Bueno, aquí ya tenemos a Animales y Sociedad conectados. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, va? hola. ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo estás tú? Bueno, nos alegra mucho, todo muy bien. Preguntarte si finalmente Aruma también se va a conectar. Sí, ya está viendo el en vivo Bueno, ahí. Ya la veo ahí conectada. listo, perfecto, ya la aceptamos también. Listo, creo que ya estamos. No sé si ustedes ven a Pedro, porque no sé, perdí la imagen ahora. Ya, Ya, ahora sí volví. ya te veo. Bueno, podemos ir iniciando, primero agradeciéndole a las personas que se han conectado a este en vivo, algo que ha generado mucha expectativa en las redes sociales y que esperamos sea de su agrado y además que podamos aprender un montón junto a Pedro y a Luma también. Entonces, bueno, mientras tanto podemos ir iniciando y también que nos cuentes un poquito, Pedro, quién eres, qué haces y bueno, también que nos cuentes un poco cuándo y cómo surge la revista. Listo, de una. Pero no sé, Arumis ya pudo conectarse, ya está. No, pero ya le di a aceptar, pero no sé. Pero mientras, si quieres, Bueno, podemos ir siguiendo y listo. ya. Bueno, pues me presento a mí brevemente para dar paso a la presentación del colectivo. Pues yo soy Pedro, soy comunicador social y periodista y bueno, pues hago parte del colectivo Seala, que es el colectivo que se encarga de producir la revista Animales y Sociedad. Y bueno, pues empiezo entonces presentando cómo y cuándo surge el colectivo. Esperen que se está atravesando la gata. Em, bueno, pues SEALA un proceso organizativo que surge por allá en el año 2008 aproximadamente, en el marco pues, de la construcción de unas plataformas organizativas amplias, específicamente la Red Popular Libertaria Mateo Kramer en la Universidad Nacional y pues también en el marco como de los procesos movilizatorios y los procesos de lucha del Congreso de los Pueblos. Mm, digamos que en ese momento surge el colectivo en el marco de estas apuestas estudiantiles con el fin de involucrar la apuesta por la liberación animal también dentro de estos espacios pues sociales, políticos, etcétera. Y no solamente con la intención de involucrar el antiespecismo, sino de propiciar diálogos entre las diferentes luchas y las diferentes reivindicaciones que surgían y que pues confluían en esas redes, en la red popular y en el Congreso de los Pueblos. Pues digamos que también nació el colectivo con la certeza de que el veganismo por sí solo no es suficiente para lograr la liberación animal, sino que es necesario, como lo decía, propiciar diálogos
y articular luchas para pues aportar desde diferentes lados a cambiar las estructuras pues económicas, políticas, sociales, culturales que dan paso a la explotación de los animales, pero también de otros grupos sociales pues históricamente oprimidos. En ese sentido, pues surge la publicación, la revista Animales y Sociedad en el año 2010, con una primera edición que se llama Guerreras por la Tierra, que era esa primera apuesta por generar reflexiones en clave interseccional, en clave popular, alrededor de las relaciones que mantenemos con los demás animales. Ya desde el año 2012 empezamos a generar la publicación de la revista con el nombre de Animales y Sociedad. Y desde ese momento pues llevamos ya hasta el día de hoy 7 ediciones publicadas, pues en diferentes años. La última fue en el año 2023. Entonces eso, para comentar un poco sobre cómo surge el colectivo. Súper, ¿qué acogida consideras que has tenido, ¿no? Un poco, si en las universidades, de pronto en otro tipo de público también, ¿cómo lo has visto pues desde el inicio como tal? Eh, sí, bueno, pues digamos que hace años, cuando el colectivo confluía de manera presencial junto a esos otros, están diciendo que se escucha ruido de fondo, ¿no? Pues yo no sé si sea yo o si seas tú. Bueno, aquí está súper en Sí, también estoy silencio. en silencio. Bueno, esperemos igual que se entienda. Eh, bueno, venía diciendo que en el marco de cuando el colectivo confluía de manera presencial junto a otros procesos organizativos, en otras plataformas organizativas, sí se generaba pues un vínculo muy directo, muy estrecho con las comunidades en términos pues de las actividades que realizábamos. Antes el colectivo realizaba pues actividades como cineforos, talleres para activistas, festivales antiespecistas en barrios populares, que incluían pues apuestas culturales desde el punk, desde las contraculturas, bueno, como todas una apuesta social, política y cultural bien fuerte y bien robusta, que buscaba precisamente confluir en esos escenarios en los que pues nos parchábamos todos los días en la universidad, pues bueno, se parchaban en ese momento todos los días en la Universidad Nacional, en los barrios populares, y pues precisamente aportando como herramientas para la reflexión, para el análisis, para el activismo, para la militancia, tanto para estudiantes la Universidad Nacional en ese momento, como también para personas de barrios populares. Ahora digamos como que con pues el trasegar que ha tenido el colectivo, digamos que la presencia física en escenarios la hemos reducido un poco, pero siento que eso también nos ha aportado, nos ha permitido expandir un poco la apuesta que tenemos y el proceso que llevamos con la revista, mmm, pues a otras latitudes, a otros países, a otros continentes, a otros territorios, y eso está chévere porque no solo nos permite eh, visibilizar o impulsar o socializar nuestros aportes hacia esos territorios, sino también recibir aportes de esos territorios. Ahora tenemos interacción, diálogos, aportes, articulaciones con pues, procesos organizativos, personas y militantes de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, de Estados Unidos, de Europa, y creo que eso es bien valioso pues, para aportar a la reflexión. Oh, interesante el trabajo que vienen haciendo ya desde hace varios años, Pedro. Gracias por compartir. Bueno, antes de continuar, no sé si le puedes decir quizás a Aruma que si puede poner su perfil de pronto público, porque quizás le estoy dando a aceptar y no es posible. Entonces, para ir avanzando un poquito en esto. También queríamos preguntarte, aunque nos has comentado un poco, ¿verdad?, de ese ala, de la revista Animales y Sociedad como tal, ¿cuál es el propósito? Si tú tuvieras que definir de verdad cuál es ese objetivo que tienen, ¿cuál sería? Bueno, pues nosotras como colectivo y también reflejado en la revista, digamos que tenemos el propósito de aportar a la consolidación del movimiento animalista como un movimiento social y político en Colombia, ¿sí? Con la intención de, pues de generar unas propuestas y unas alternativas
dentro del veganismo que se distancien, bueno, no, que no se distancien, sino, bueno, precisamente que sean alternativas, eh, que reflexionen y aporten desde otros lados al veganismo, más allá de la apuesta y de, digamos que de lo que se ha pensado y dicho acerca del veganismo de manera pues generalizada y hegemónica, como lo hemos venido reflexionando. La idea pues del colectivo, y nuevamente reflejado en la revista, es aportar al debate de ideas en torno a la relación que tenemos entre humanos y demás especies animales. Mm, y pues lo hacemos desde una perspectiva, bueno, antiespecista claramente, pero también desde un enfoque popular, lo que implica que esté decididamente politizado eh, y pues situado en nuestros contextos y en nuestras condiciones pues materiales concretas en las que vivimos. Eh, digamos que la apuesta también es seguir repensando estas cuestiones desde nuestros propios referentes teóricos, desde nuestras propias reflexiones, eh, pues propias y valga la redundancia, que se suscitan en nuestros contextos, en el marco de nuestras reivindicaciones y bueno, pues claramente, como lo decía al principio, aportar a entender que la liberación animal no se va a lograr únicamente con el veganismo, sino que es necesario cuestionar, replantear y pues erradicar una suerte de estructuras económicas que perpetúan la explotación de los demás animales. Entonces la idea es empezar a pensar la explotación, bueno, la cuestión animal, dígase el veganismo, el antiespecismo, los derechos animales, los animalismos, como desde donde quiera pensar, sí, desde donde se quiera anunciar, a pensarlos en articulación con otras apuestas también pues que se piensan la transformación social. Entonces es un poco como generar diálogos entre luchas sociales, sí, las luchas sociales por las defensas del territorio, por ejemplo, o por los ecologismos, por la soberanía alimentaria, por la dignificación de las vidas de las personas precarizadas, racializadas, etcétera, etcétera. Súper bueno, con lo que acabas de mencionar respondes una de las preguntas que también teníamos y era cómo abordaban ustedes el veganismo a través de sus publicaciones, ¿cierto? Pero ya de manera puntual quisiéramos saber eso que has mencionado, ¿qué es el veganismo hegemónico y qué es el veganismo popular? Bueno, respondiendo a la pregunta de cómo abordamos nosotras el veganismo en nuestras publicaciones, eh, creo que, bueno, lo primero es pues sentar la postura del colectivo Seala, y es nosotras apostamos claramente por el veganismo popular, que ahorita pues podemos profundizar un poco en qué nos referimos cuando hablamos de veganismo popular. Ese es nuestro horizonte político, nuestra apuesta política dentro del veganismo y pues también dentro de la multiplicidad de luchas sociales. Sin embargo, en la publicación como tal, entendemos, y eso lo reflejamos, que el veganismo no es un único veganismo, no existe un único veganismo pues como estructurado y un solo molde que se aplique a todos los contextos y a todas las condiciones eh, pues de vida en donde quiera practicarse el veganismo. Entonces eso es como un primer elemento para anotar pues al momento de pensar cómo abordamos el veganismo. Nosotras en la publicación lo que pretendemos es cómo generar un espacio para abrir el debate y abrir sí, el espacio para aportar esas diferentes miradas sobre el veganismo que existen. Y no solamente sobre el veganismo, como lo decía antes, sobre los diferentes enfoques y los diferentes abordajes que existen alrededor de la cuestión animal. Desde los diferentes antiespecismos que incluyen pues el feminismo antiespecista, por ejemplo, o antiespecismos decoloniales o antirracistas, bueno, desde un montón de abordajes que hay. Y en ese sentido, eso, como que abrimos el espacio para que la discusión sobre el veganismo no sea una única discusión, sino pues que se generen varias reflexiones.
Mm, Aromas me dice que ya está el perfil Perfecto. geográfico, no sé, Intentemos saber si se puede eso. unir. Si puede volver a enviar la invitación para unirse sería súper bueno. Bueno, ya continuando entonces en esta misma línea y también porque vamos a ir respondiendo las preguntas que tienen las personas que están conectadas, entonces nos preguntan primero que sería pues importante aclarar qué es veganismo. Ok, bueno, de nuevo, pues hay diferentes miradas alrededor del veganismo, pero poniéndolo como a nivel general, que es desde donde nos situamos, creemos que que el veganismo es como una serie, ¿cómo decirlo? Una serie de prácticas y de reflexiones y de cuestionamientos que llevan al ser humano a cuestionar y a repensar la relación que tiene con los demás animales. Mm, en ese sentido, digamos que, bueno, ese es como el concepto general de veganismo. Ahora, como respondiendo a lo que creo que no alcancé a responder lo anterior sobre qué es el veganismo popular y el que llamamos hegemónico, mm, nosotras nosotras pues le hemos apostado a que el veganismo popular pues sea pues en diferentes vías una apuesta primero politizada, es decir, que entienda decididamente pues que el hecho de cuestionar las relaciones que tenemos con los demás animales implica algo político. Algo político en el sentido de que primero hay una tensión entre intereses, entre los intereses de, pues en este caso el grupo explotado, los animales, los intereses de, en este caso nosotras las personas que procuramos erradicar la explotación animal y los intereses de las personas o de los grupos sociales, económicos, políticos que perpetúan y mantienen la explotación animal. Eso implica que el veganismo sea politizado, que haya tensión, conflicto entre sus diferentes, pues entre diferentes intereses y grupos poblacionales. Eh, Eso por un lado con respecto al veganismo popular. También es una apuesta por que sea situada en contexto, que era un poco lo que venía mencionando. No es la misma la forma en la que se piensa, se reflexiona y se habla sobre veganismo y se practica el veganismo en diferentes contextos, tanto aquí en Colombia, es más, en Bogotá, no es el mismo el veganismo que se pueda llegar a vivir para una persona que vive en Teusaquillo, por decirlo de alguna forma, y que tenga acceso a varios restaurantes y bueno, y claramente a un nivel adquisitivo que le permita almorzar o cenar o lo que sea en restaurantes, a como lo vio una persona de un barrio popular. Y llevándolo a otro nivel, no es lo mismo la reflexión alrededor de las relaciones que tenemos con los demás animales para una persona que, por ejemplo, vive en el campo y subsiste a partir pues, de explotar a un animal o, bueno, sí, de sacarle leche, huevos a los animales con los que convive, pues a otras personas que tienen la posibilidad de ir a un supermercado en la ciudad y escoger qué se come y qué no se, o sea, qué llevan y qué no llevan del supermercado. Es importante mencionar que el hecho de reconocer las condiciones en las que viven las diferentes poblaciones en diferentes contextos no implica justificar el hecho de que se exploten animales. Es decir, nosotras, al reconocer que, mmm, por ejemplo, que el campesinado requiere de animales, en este momento histórico requiere de explotar animales para su subsistencia, entendemos que es por unas condiciones históricas dadas que implican primero el despojo de las tierras al campesinado aquí en Colombia, pues a causa del paramilitarismo, de la ganadería y bueno, como de situaciones sociales, económicas que trascienden las mismas, como la misma vida del campesinado. Y en ese sentido, pues al reconocer esas condiciones en las que viven las personas, nos como que adquirimos herramientas para entender, reflexionar y analizar mejor esa situación, esos contextos en los que en los que vive esa persona. Entonces, esa es
un segundo elemento en términos de situar la reflexión y la práctica del veganismo, porque pues es importante hacerlo. Y otro tercer elemento en torno al veganismo popular es el hecho de la articulación con otras luchas, porque, como lo he venido diciendo, sabemos que para que la liberación animal sea posible es necesario cambiar la forma en la que producimos, distribuimos y consumimos de todo, diferentes bienes, servicios, etc. Y pues la transformación de ese sistema productivo no va a ocurrir únicamente cuestionando pues las relaciones con los demás animales, ¿sí? Detrás de ese sistema productivo hay un montón de concepciones pues filosóficas y bueno, desde donde se quiera ver, pues que tienen un arraigo precisamente en los valores, en la superestructura, en esa cultura, que, bueno, en la estructura y en la superestructura, en valores culturales, pero también en condiciones económicas, que, pues que el mismo capitalismo y los mismos sistemas de opresión que han regido durante toda la historia han perpetuado, ¿sí? Entonces, claramente pensar el veganismo y la cuestión animal es uno de los eslabones, uno de las piezas necesarias para transformar las relaciones que tenemos, pues que mantenemos pues entre la misma humanidad con el resto del planeta y de los seres vivos, pues sí, que cohabitan con nosotros. Y ahora, para como poner así un poco sobre la mesa el tema del veganismo hegemónico, es, digamos, nosotras hemos visto, lo vemos en este momento de hecho, que hay una suerte de como de homogeneización sobre el veganismo, que se instala, se ha esparcido y se instala como con la creencia de que hay una única forma de pensárselo, de hacerlo, de practicarlo, de reflexionarlo, pues basados no sé, digamos, puede ser en la apuesta conceptual que se pues originaria alrededor del veganismo, de la Vegan Society, decir que es la doctrina de que el humano debe vivir sin explotar animales, y esa es la definición exacta sobre veganismo que quieren escuchar, pues ahí la tienen, pero creemos que no podemos seguir replicando y replicando lo que hace más de 40, 50 años nos dijeron los europeos desde Inglaterra, sino que tenemos que seguirlo pues repensando. El veganismo finalmente es un concepto en disputa y es un movimiento social en construcción. No nos podemos varar, no nos podemos frenar en el momento en el que ya está dicho que es el veganismo, está dicho la forma en la que tenemos que practicarlo, que decirlo, que pensarlo y que esparcirlo hacia el resto del mundo, sino que tenemos que seguir pensándolo, reflexionándolo, y eso no lo vamos a hacer únicamente hablándonos y pensándonos entre nosotras, las veganas con los veganos y ya, que igual es importante porque eso eso aporta a que el movimiento mismo se nutra y madure de alguna forma, pero también es necesario que para seguir expandiendo esos horizontes, y no solamente los horizontes como epistemológicos y reflexivos, sino en la práctica, para que se vaya haciendo real el veganismo, tenemos que relacionarnos con otros sectores, tenemos que ir a hablar, ejemplo, con las feministas para reflexionar que la violencia que viven los demás animales, pues también está soportada sobre el sistema de opresión patriarcal. Y bueno, y lo mismo con un montón de otros ejemplos que podría dar acá alrededor de las relaciones con la naturaleza, con los ecologismos, o alrededor de la explotación que viven los seres con las luchas pues por la dignificación del trabajo, o la lucha por ejemplo, reivindicar, resistir y disputar nuestros propios territorios en clave también pues multiespecie, y digamos que las luchas por la defensa de los territorios que llevan a cabo las comunidades pues territoriales, locales y en las diferentes regiones, también se ha entendido, o sea, esas comunidades la han practicado, la han reflexionado pensando en las demás especies. Claramente hace falta profundizar en el enfoque pues antiespecista,
Mm, pero, pero eso, pues es a partir simplemente del diálogo y de la articulación con otras luchas que va a ser posible expandir la mirada y la puesta en práctica de la liberación animal desde diferentes frentes. Listo, muchas gracias, Pedro, por compartir. Aquí tenemos otra pregunta y es, ¿creen posible la interseccionalidad con otros activismos no veganos? Dame un segundo, voy por agua, se me olvidó traer agua y ya he hablado mucho. Denme un segundito, qué pena con ustedes. Oh, bueno, no, pues voy a ir hablando con el celular. ¿Cómo era la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿creen posible la interseccionalidad con otros activismos no veganos? Mm, la interseccionalidad con otros activismos no veganos. Bueno, pues es un poco lo que estaba mencionando. Ya, qué pena, me sequé. Bueno, digamos que hay que entender bien en términos conceptuales. No me voy a poner acá estricto con lo conceptual porque, bueno, pues qué cansón. Pero la interseccionalidad la entendemos como un enfoque, ¿sí? Como un punto de vista que entiende que las opresiones que se viven, pues que viven diferentes grupos, sean los animales, las mujeres, las personas racializadas, etcétera, etcétera, tienen unas bases eh, pues comunes, que son los sistemas de opresión que perpetúan, pues bueno, que reproducen, perpetúan y hacen real la explotación y la opresión de diferentes grupos. Estas raíces, estos sistemas de opresión son pues el capitalismo claramente, el colonialismo y el patriarcado. Y de ahí se derivan diferentes opresiones como el especismo, el sexismo, el racismo, el capacitismo, es decir, todas estas opresiones que se viven, opresiones y discriminaciones que se viven en el día a día, comparten raíces, que son estos sistemas de opresión que ya les comenté. En ese sentido, pues sí, creemos que hay una posibilidad de dialogar y de articular con otras, no me acuerdo cómo lo decía en la pregunta, con otras luchas no veganas, porque precisamente, como lo decía, es importante no quedarnos hablando entre nosotras y ya, sino expandir las reflexiones pues a otros sectores. Un poco alrededor de eso es la, como la consigna fundante de nuestro colectivo, la consigna de politizar el veganismo y veganizar la política, porque pues a partir de la propia experiencia del colectivo, confluyendo en diferentes escenarios sociales, en donde nos articulábamos con los sectores eh, pues de diferentes luchas sociales, de los anarquismos, los ecologismos, feminismos, socialismos, etcétera, etcétera, era muy difícil instalar la agenda animalista o vegana o antiespecista en estos espacios. Hace mucho tiempo era, o todavía lo sigue siendo, pero cada vez hay como mucha más apertura a reflexionar sobre estos temas. Ay, se me acabó el agua. eh, entonces, en ese sentido, esperen que... Ya. Eh, vemos necesario todavía instalar dentro de esos sectores sociales que no son veganos, pues la agenda mmm, por la liberación animal. Y del mismo modo, vemos necesario, que es un poco pues, lo que hacemos, lo que estamos haciendo, instalar dentro del veganismo, dentro de los animalismos, las discusiones de que es necesario repensarse, bueno, pensarse y replantearse y discutir otros temas políticos. Y eso es lo que llamamos también, pues, politizar el veganismo y veganizar la política, porque es necesario generar esas interacciones para, bueno, pues para que haya pues mayor reflexión
y no sé, y se pueda, sí, pensar desde enfoques un poco más amplios. Aquí recogiendo un poco, Pedro, lo que has mencionado, creo que es bien interesante el poder mencionar que aquí no se trata de que se está justificando o se está aceptando la explotación, ¿no? Refiriéndonos pues a lo que hemos mencionado anteriormente, porque se trata es un poco de entender quizás como aquellos contextos, ¿sí? No todos estamos sentados desde el mismo lugar del privilegio y es algo precisamente que tiene que ver también con el diálogo, ¿no? Con el no cerrarnos de pronto desde las diferentes posturas que podemos pues tener sin decir que son aceptables, por supuesto, ¿no? Que es algo que tenemos que ser muy enfáticos. Aquí no se está aceptando la explotación, aquí estamos un poco como aterrizados, diría yo esa palabra, ¿no? Viendo este contexto cultural, social, político y demás que tenemos en Colombia, un país que además ha sido permeado por la violencia y otros temas que seguramente no vamos a abordar aquí, pero que es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Y frente a lo que decías antes, es el hecho de entender que la interseccionalidad, si bien lo entendimos, pues se trata de ese diálogo, ¿no? Ese entendimiento de las diferentes causas que tenemos y por las cuales las personas luchan, pero no se trata aquí de venir a anular, ¿no? ¿Verdad? Como eliminar y decir, somos personas veganas, pero tenemos que simplemente ignorar todo lo demás, todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la causa es por los animales y sabemos que el veganismo es única y exclusivamente por los animales, por respeto, por empatía y bueno, además tenemos una deuda histórica, por supuesto, con los animales. Entonces, es un poco eso, no recogiendo lo que tú has mencionado. Ahorita nos hablabas sobre esta frase que hemos visto bastante y es politizar el veganismo y veganizar la política. Sé que nos hablaste un poco ya de esto, pero sí nos gustaría saber un poco qué significa específicamente, pues si tú tuvieras que definirlo ahí como con unas palabritas, aunque ya nos has hablado al respecto, ¿qué significaría esto? No sé si soy yo, Pedro, pero yo no te estoy Sí, escuchando. tenía el Ya, micrófono bloqueado. perfecto. Mm, Sí, que como a modo de síntesis un poco de la reflexión que hacía alrededor de esta consigna de politizar el veganismo y veganizar la política, em, creo que es un poco llevar el veganismo a escenarios sociales, mm, posicionando el debate allí, pero al mismo tiempo posicionar debates políticos más allá, digamos, que de las discusiones tradicionales que hay dentro del veganismo, que si abolicionista o si bienestarista o que, bueno, como las discusiones tradicionales, hay que empezar a profundizar en las discusiones y pues de alguna forma eh, involucrar también cuestiones, pues sí, sociales, reales, que es un poco lo que tú decías, no nos podemos abstraer de nuestra realidad y en el momento de ser veganas o de decidir militar en el antiespecismo, mmm, no, pues lo ideal, o sea, creemos nosotras que no podemos eh, dejar de lado otras cuestiones, pues que también nos aquejan a nosotros y a nosotras como humanas, es decir, nosotras tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias reivindicaciones, pues al ser parte primero de la clase trabajadora, pero también de tener otras condiciones, por ejemplo, de raza, de sexualidad, de, eh, bueno, de condición cognitiva, bueno, de otra cantidad de condiciones que nos obligan casi, o sea, claramente decidimos reivindicar y luchar por ellas, pero hasta cierto punto es una obligación luchar por reivindicar nuestras condiciones y por disputarlas también. Eh, y en ese sentido, pues creemos que es importante que esas
que esas luchas y esas reivindicaciones también involucren dentro de los animalismos. Porque, por ejemplo, nosotras como veganas, si queremos tener una vida óptima luchando por los animales, pues debemos tener las condiciones necesarias para hacerlo, ¿cierto? Y eso implica, ejemplo, poder comprar cualquier alimento vegano en un supermercado a un precio asequible, ¿sí? Y en este momento las condiciones no están dadas para eso. Todas sabemos que los alimentos veganos son exageradamente caros en los supermercados, las leches, el tofu, los quesos, los embutidos, lo que sea. Y en ese sentido, y eso es una lucha social prácticamente, porque implica cuestionar temas económicos, temas sociales, temas culturales, temas de impuestos, no sé, que se ven, o sea, que se ponen en una reforma tributaria, por ejemplo, y entonces los veganos se niegan a discutir, no, pero la reforma tributaria que tiene que ver con los animales, no sé qué, y vemos que en realidad hay cuestiones sociales, económicas, políticas, etcétera, que afectan, pues, claramente a nosotras como humanas activistas por la liberación animal, pero también a los demás animales. Entonces, eso, un poco, como pensar y reconocer que lo animal, bueno, que la cuestión animal va más allá simplemente de la enunciación y el decir tenemos que procurar la liberación animal y ya, sino que tenemos que volverla real, práctica, con acciones políticas, sociales y culturales en el día a día. Eso. Claramente has mencionado algo muy importante y es el hecho de, aunque las definiciones son muy importantes, la academia, por supuesto, nos ha aportado un montón, tenemos muchos argumentos, por supuesto, desde ese lugar de enunciación, cada vez quizás podríamos llamarlo más político, podemos recurrir a estas definiciones como herramientas, ¿cierto? Para darlo a entender un poco desde la explicación. No podemos olvidarnos de la realidad. Y tú lo has dicho muy bien, lo has mencionado ya, y es que debemos ser conscientes y de pronto sí salir un poco de esa burbuja en la que a veces estamos encerradas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por supuesto, como ya lo decías, que una persona, digamos, desde la ciudad, con pues un poder adquisitivo y demás, sea vegana, a quizás una persona que, no sé, no tiene de pronto los recursos necesarios y de pronto al ver estos precios que tú mencionabas en los supermercados va a decir, pero no, o sea, el veganismo es imposible, es únicamente para, pues, más un tema de élites y demás, cuando no es lo que realmente es, ¿no? Entonces, un poco basarnos también en reconocer eh, también, ¿no? Lo que decías desde las luchas, desde incluso las leyes que se presentan, porque se han recibido también muchos ataques desde allí, ¿no? Como que pues una persona que se considera vegana, ¿no? Que lo ponen a veces muy entre comillas y en duda, ¿qué hace haciendo leyes en el Congreso? Yo sí considero que los pasos deben darse, ojalá pasos muy grandes, ¿cierto? Para nosotros lograr ese objetivo que es que todas las personas del mundo seamos veganas y se acabe de una vez por toda la explotación, que es realmente lo que nos interesa. Pero también tenemos que ser conscientes de que no hay cosas que son alejadas, porque absolutamente todas las luchas y los logros que han habido en estas luchas se han dado de esta manera. No ha sido de un momento a otro, no ha sido para ya mismo. Han tenido que pasar bastantes años y muchos procesos también para que se logre. Y a veces son cosas que son muy cuestionadas y que son de pronto difíciles de un poco de entender, ¿no? Y que además, cuando ni siquiera las personas pueden satisfacer sus necesidades básicas, ¿cómo vamos a decir que sí, que va a ser muy fácil, ¿no? Pensar
en de pronto recibir ese conocimiento o tener ese capital un poco, tanto desde el conocimiento como desde lo cultural, para que estas personas puedan siquiera reflexionar acerca de lo que está pasando con los animales, ¿no? Mm. No se puede a veces llegar a esa reflexión. Y por ende la importancia de estos espacios, de poder brindar esas herramientas, obviamente, como ya lo dijimos, sin aceptar y sin justificar, porque Ujú. ese no es realmente el fin. Esto un poco como para englobar lo que ya hemos mencionado. Algo aquí también muy importante y es que hay algunas personas, ¿cierto?, que consideran que no hay que mezclar y ni siquiera mencionar temas humanos en el veganismo, ¿no? Cuando abordamos el veganismo. Pero sí recurren a la utilización de analogías de situaciones humanas para explicarlo. Entonces a veces como que nos preguntamos el por qué, pero ¿por qué a veces hay que recurrir entonces a estas analogías de situaciones humanas cuando estamos en completo desacuerdo con que se utilicen estas causas o situaciones humanas para abordar el veganismo? Sí, sí pasa harto, que nos dicen no lo hagan, pero lo hacen. Y bueno, pues eso mismo da cuenta de la necesidad de rescatar los aportes que las otras, digamos que el avance que tienen las otras luchas, pues tiene también esos aportes para la lucha por la liberación animal. Sí, no, digamos, hay diferentes reivindicaciones pues que ya están, ya han avanzado en un montón de cosas, en temas educativos, en temas de incidencia legislativa, y pues en erradicar un montón de creencias, de cuestión de prejuicios, etcétera, etcétera. Y creemos que es importante tomar eso como insumo, ¿sí? Tomar eso como insumo para sumarle y para seguir nutriendo la lucha por la liberación animal. Mm, porque en ese sentido, pues digamos que, eh, como ya lo habíamos mencionado, las diferentes opresiones tienen raíces compartidas, ¿sí? Y cuando empezamos a cuestionar, por ejemplo, la concepción que hay sobre los cuerpos feminizados, en ejemplo el caso de las luchas feministas, también nos da luces de entender entonces cuál es la concepción mercantil sobre los cuerpos, no solo, sí, sobre los cuerpos feminizados, no solamente de las hembras humanas, sino de las hembras de diferentes especies. ¿Sí? Hay que rescatar todos esos aportes, eso, lo que tú mencionabas, conceptuales, teóricos, epistemológicos, filosóficos, que ya existen para aportarle y soportar también, pues, nuevos cuestionamientos sobre los animales. Mm, También está el caso, por ejemplo, de las luchas anticapacitistas. Digamos, nosotras como personas, pues, digamos, en cierta medida y en cierto nivel, pues, funcionales para el sistema, en términos físicos, en términos mentales, cognitivos, etcétera, pues tenemos hasta cierto punto una garantía, unas garantías de vida, unas condiciones dadas para poder seguir funcionando y existiendo en función del sistema que nos permite esas condiciones, nos permite, digamos, esas condiciones. Sin embargo, las personas, eh, pues con condiciones cognitivas diversas o con algún tipo de discapacidad, no cuentan con las mismas condiciones de vida para, pues sí, para existir porque no les son funcionales a el sistema. En ese mismo sentido pasa con los animales. Está la creencia de que los animales pues no tienen uso de razón o no tienen la capacidad de pensar de la misma forma en la que nosotros pensamos y por eso pues se les es negado un montón de pues de condiciones de vida justas y por eso también lo primero que como que se les atribuye es una condición pues de explotación y de sacarle beneficio y usufructo para el beneficio humano, más no para pues su propia existencia y su propia condición de vida. Entonces, en ese sentido creo que es necesario
necesario apoyarnos en las otras luchas, en las otras reivindicaciones para entender, para aportarle y para pues reflexionar desde otros puntos, pues qué relaciones mantenemos con los animales, soportadas en qué sistemas de opresión y bueno, pues también aprovechar lo que tú decías del bagaje teórico y conceptual, pues que ya hay adelantado de esas luchas. Y además también, no solamente en lo conceptual, en lo teórico, sino en el mismo trasegar de la lucha, en el mismo momento histórico de la lucha. En algún momento recuerdo que, eh, como reflexionando sobre esto, también ponían como ejemplo el proceso de las luchas antirracistas para abolir la esclavitud humana. Y digamos que, pues, no recuerdo muy bien cómo era el paso a paso en ese momento, pero mencionaban que primero era necesario, por ejemplo, una fase o un momento histórico de alrededor de la educación, de la concientización, tal, y luego, como que con el avance de la lucha y el avance pues de la reflexión a nivel social, es posible tener incidencia en otros escenarios, en otros, pues como en otros niveles eh, mucho más estructurales. Entonces eso, es re importante tomarlas como ejemplo y tomarlas no solamente como ejemplo, sino articular también con ellas para que pues se vayan robusteciendo entre sí. La importancia además de reconocer y de ir un poco más atrás, ¿no? De saber más de la historia y de pronto un poco analizar y ser muy críticos con respecto a lo que ha pasado en los diferentes movimientos también, ¿no? Las luchas, las causas que han permeado pues los diferentes espacios y demás en nuestro país. Aquí se me viene a la cabeza un poco como eso, esa dicotomía quizás, o no sé, como esa controversia también, ¿no? Que en algunos momentos se dice, o no sé si es más como que dependiendo de qué se aprovecha o qué no, cuándo es conveniente o cuándo no, de decir que somos animales, ¿no? Que somos animales humanos, que los demás animales que comparten este territorio con nosotras son animales no humanos. Pero pareciera que a veces se nos olvida, ¿no? Que también somos animales y que por ende no podemos alejarnos, ¿sí? Y por ende no podemos separar completamente, como tú lo habías mencionado, ¿no? Quisiera también leer, pues, disculparnos con Aruma porque no sé por qué no fue posible que se uniera y estuviera aquí en este live. Seguramente tendremos otros espacios en los que podrás compartirnos más tu punto de vista y demás, pero sí quisiera leer un comentario que es muy importante aquí que hace Aruma y es importante comprender que el concepto de veganismo popular nace en las bases, justamente en los sectores populares, no necesariamente está anclado a las aprobaciones y verificaciones de la ciencia. Por eso es un concepto puesto en diálogo. El diálogo, ¿no? Una palabra que hemos dicho bastante y que creo que es muy importante. Aquí no se trata nunca de imponer, simplemente de cerrarnos y no escuchar la diferencia, no escuchar a los demás, hacernos pueblos de oídos sordos y realmente es importante llamar a eso, ¿no? Al debate, al ver de qué manera estamos pensando, de qué manera estamos viendo lo que ocurre, ¿no? Por supuesto que ya lo habíamos dicho, hay cosas que son inaceptables, que ni siquiera se ponen en duda y demás, pero que están muy claras. Y esto, pues sí, es como importante reconocerlo, ¿no? Ya que tocamos un poco también esta definición, ¿no? Y creo que ya también lo has mencionado, pero es importante ver si lo viéramos en Colombia, en el territorio nacional, de qué manera podemos aplicarlo, de qué manera podemos aplicar este veganismo popular en Colombia. Bueno, yo primero antes de responder a la pregunta, quisiera también agregar como
algo frente a lo que mencionabas del diálogo y me parece que pues sí es importante reconocer que hay diferentes niveles de acción y diferentes niveles de incidencia en pues en el movimiento por la liberación animal. Es decir, no todo tiene que ser, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, activismo en calles, que y ese no es el único nivel sí, como el único activismo válido, ¿sí? Hay un montón de apuestas que buscan aportarle a la reflexión en diferentes sectores sociales, en diferentes escenarios, entornos, pues desde diferentes lados. Está, por ejemplo, la incidencia legislativa, que es demasiado válida, demasiado importante, así como lo es también el activismo en calles o el replanteamiento, por ejemplo, pues en los escenarios educativos. Nosotras en la última edición conocimos de primera mano como experiencias de profes que en las aulas, tanto pues formales como no formales, en espacios educativos formales y no formales, llevan a cabo pues reflexiones en clave antiespecista. Y así hay un montón de otros escenarios y de otras posibilidades de acción y de reflexión, y no hay una única forma de llevarlo a cabo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí recalco como la necesidad del diálogo y la necesidad de rechazar la invalidación pues de diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Porque la gente no lo hace como yo lo hago y como yo creo que es la única forma válida de hacerlo, no significa, pues, que no estén aportando también, porque, bueno, también está esa creencia de que entonces el que no lo hace como yo no está aportando a la liberación animal, está afectando a los animales. Y bueno, dejando eso ahí, paso a responder tu pregunta sobre cómo podríamos cómo ponerlo en práctica o desarrollarlo en nuestro país. Pues creemos que es, es una pregunta difícil. ¿Cómo llevar a cabo el veganismo popular en el país? Lo primero es lo que hemos venido diciendo de mm, reconocer las condiciones materiales dadas, reconocer que hay una multiplicidad de sectores sociales, de comunidades, de expresiones, mmm, pues que van a necesariamente pensar la cuestión animal desde diferentes lados, de diferentes formas, y bueno, como muy en relación a sus condiciones inmediatas, ¿sí? Que era lo que veníamos diciendo al principio, de cómo podría pensárselo, por ejemplo, un campesino que ha vivido toda su vida de los huevos y la leche de las vacas y las gallinas, pues que tiene también en la finca, o cómo lo podría pensar también, por ejemplo, una comunidad costera del Pacífico pues que subsiste de la pesca. ¿Mm? Y bueno, y así como otra cantidad de ejemplos de condiciones reales, de situaciones reales, de personas, comunidades que lo viven diariamente pues en sus regiones. Entonces eso por un lado, reconocer la diversidad de condiciones que hay, pero también reconocer que sí hay una estructura, sí, una estructura dada históricamente en el país que ha pues privilegiado a ciertos sectores económicos y políticos, y pues que ha claramente despojado de sus condiciones de subsistencia a comunidades y también ha pues perpetuado la idea de las opresiones sobre los animales, pero también sobre las mujeres, sobre las comunidades campesinas, indígenas, negras, etcétera, etcétera. Hay una estructura social, política y económica dada que claramente pasa por el tema de la propiedad de la tierra, que eso es importantísimo, cuando pues pensamos en veganismo popular, por ejemplo, y bueno, como alrededor de otro montón de cosas que influyen en el cómo las personas viven en su día a día. Tú misma lo decías, hay personas que no pueden decidir qué comer o qué no comer. ¿Mm? Entonces es importante primero tener presente todas esas condiciones. Lo siguiente
creo yo, o sea, no estoy dando un paso a paso de cómo implementar el veganismo popular en Colombia, ¿no? Porque no me lo sé. Pero pues son reflexiones que hemos De ido, hecho, no hay un paso a paso por lo no mismo, lo hay. por esa realidad tan distinta que tenemos. Precisamente, no lo hay. Pero son las reflexiones como que hemos situado en el colectivo. Em, y es que lo siguiente sería, digamos, de alguna forma, em, claramente dotar de herramientas a las comunidades y a los diferentes sectores para que puedan reconocer la explotación que ejercemos contra los demás animales, pero no darnos la de salvadores a ir a las comunidades a decir, vean, esto es el veganismo y esta es la forma en la que ustedes tienen que practicarlo. Eh, pues porque primero, ¿quiénes somos nosotros para ir por allá a las comunidades pues, a imponerles unas formas de vida, unas reflexiones? Claramente lo que digo, hay que situar la discusión y hay que dotarles de las herramientas para que ellas mismas reflexionen alrededor de eso y para que desde sus mismas condiciones puedan proponer alternativas prácticas, que es lo que le, pues, lo que le aqueja a las personas. ¿Qué voy a comer en mi día a día? ¿Sí? Yo sé que muchas personas pueden decir, sí, es cierto que explotamos animales, eso está mal, hay que cambiarlo, pero mañana, pues, ¿qué voy a desayunar si no es con la leche de la vaca que tengo ahí? Entonces, hay que dotar de esas herramientas para la reflexión para que esas mismas comunidades, esas mismas personas, en sus diferentes contextos y condiciones, propongan alternativas que estén a la mano, es decir, que sean asequibles para ellos y para ellas en términos de, por ejemplo, la producción local. ¿Mm? No hay que propender porque en todos lados haya tofu, por ejemplo. En todos los supermercados del país haya tofu y eso es el veganismo popular, sino que por el contrario se reivindiquen y se empiecen a incentivar el consumo de alimentos locales que aportan nutricionalmente, que tienen saberes ancestrales bien importantes y pues que están arraigados a la cultura y a las condiciones de vida de las comunidades en sus diferentes regiones. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, la quinoa, por ejemplo, es una alternativa alimentaria pues clave que hay que seguir fortaleciendo, reivindicando y apostándole porque siga vigente, ¿no? Porque la alternativa no sea solamente la soya, sino que la quinoa, el chontaduro, bueno, y todos los frutos de la tierra que se producen aquí en nuestro país sean una alternativa también viable para las comunidades y, ¿por qué no? Pues para todo el país. Mm, entonces, es un poco. Y yo le estoy como puntualizando en el tema del alimento, porque es lo que, de nuevo, lo que aqueja en la cotidianidad a la gente, pero desde esa misma forma, las reflexiones tienen que darse desde todos los lados, desde el tema, pues, de los diferentes consumos, de las diferentes prácticas, por ejemplo, de transporte con animales, cómo hacemos para que en esas veredas de trocha ya no se requieran caballos o burros para cargar mi cargamento, sino que hayan las condiciones necesarias para que un carro suba hasta allá, ¿m? Que es un poco también la necesidad de que no se puntualice solamente en las elecciones personales y en eso, como en la reflexión individual y en las prácticas individuales de, yo no consumo animales, entonces yo voy a consumir quinoa o lo que sea, sino que se propicien unas reflexiones y unas condiciones y reivindicaciones colectivas para que de manera organizada ya no tengamos que usar caballos para subir la trocha, sino que el Estado nos proporcione un vehículo, pues un carro o lo que sea, un camión y que llegue hasta allá. Entonces creo que también es importante mencionar eso, creo que no lo he mencionado mucho y es importante el hecho de que pues no son las elecciones individuales lo que van a lograr la liberación animal o lo que van a expandir el veganismo popular en el país, sino precisamente las reflexiones, apuestas y acciones conjuntas, colectivas, en comunidad, desde lo barrial, desde lo veredal, desde las apuestas locales, pero colectivas. Eso un Wow, poco. Pedro, realmente yo me pongo a pensar aquí y pues yo soy de un pueblo y no hay nada más cierto que el hecho de que las personas
hacen lo que pueden con lo que tienen. Mm. Y más en un país como el nuestro, tan desigual, tan lleno de unas cosas que son tristes, por supuesto. Y que además aquí yo siento que desde, sí, como desde el salir y ver, bueno, sí, yo tengo de pronto papa, yo tengo yuca, yo tengo plátano y demás, pero hay otras cosas que, por supuesto, ellos tienen que utilizar porque no se van a ir de pronto pues a una tienda a mirar a ver qué consiguen, sino simplemente, bueno, qué tenemos, ¿no? ¿Qué tienen ellos ahí afuera en esos espacios, en sus fincas para poder alimentarse, ¿no? Y esto hay que aclarar aquí y es muy importante. Aquí estamos tocando un poco, pues obviamente el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque obviamente pues es algo muy transversal, obviamente se tiene que abordar, pero no porque consideremos, por supuesto, que el veganismo sea una dieta, porque no lo es, no es una dieta. El veganismo es una postura ética que asumimos reconociendo a los animales no humanos como ese animal, como ese ser sintiente que tiene derechos, que tiene una vida, Ujú. ¿no? Y que eso es muy importante siempre recalcarlo, ¿no? Todo el tiempo lo estamos diciendo, además, cuando las personas nos preguntan. Aquí algo muy importante es que incluso las ciencias que llamamos exactas, eso que consideramos lo absoluto, eso que desde años atrás hemos dicho es la verdad, hemos visto que cambia, que trasciende, que se va adaptando además a nuestro tiempo, a la actualidad. Y quizás en algún momento se veía una teoría, y lo podemos ver, digamos, desde la psicología, que en ese momento era esa teoría la que se tenía que abordar, ¿cierto? Pero luego van cambiando, ¿no? Y no por eso vamos a decir que hay cosas que sean, no, simplemente no sirven para nada, están errados completamente, sino que hicieron parte de esa cultura, de ese momento histórico, y que en ese momento fue la herramienta que les sirvió, ¿verdad? Y esto un poco para decir que uno, no hay una verdad absoluta, no hay una perfección siquiera, Ujú. porque ni siquiera, sí, desde la ciudad y demás, a veces vamos caminando y sin ver tenemos un animalito pequeño, súper pequeño, y por supuesto sin darnos cuenta pudimos haberlo pisado, ¿no? Es algo como, obviamente no es algo que queremos, por supuesto no, pero que nunca va a haber un 100%, esto no se trata ni siquiera de Ujú. porcentajes, para Sí. hablarlo de esa manera, ¿no? Aquí lo importante es que la autocrítica, ¿cierto? El diálogo, el conversar Ujú. y entender que no solo existe ese saber académico, sino que existe también, como tú muy bien lo dijiste, ese saber ancestral, ese saber popular que tanto a mí la verdad me encanta. Cuando me remito a muchas cosas, quizás desde los discursos y demás, no podemos simplemente tomar distancia Ujú. y decir que no tiene valor lo que se habla desde la ancestralidad y desde lo que es popular. Y aquí entonces, algo muy importante que quisiéramos también abordar es un poco el tema de los animales que son explotados, pero que además se ven obligados a trabajar, ¿sí? Y en este aspecto, sí quisiéramos, Pedro, que nos compartieras qué reflexiones surgen a partir de la explotación de los animales, aquellos que son obligados a trabajar aquí, pues, en nuestro país. Sí. Ujú. Pues digamos que alrededor de ese trabajo que ejercen los animales, bueno, es importante primero situarlo como lo que es, no es un trabajo
como lo conocemos, como en su definición, porque precisamente es forzoso, es explotado, es sin su consentimiento y claramente sin una retribución, ¿no? Pues si lo es, bueno, no tampoco tanto los salarios que recibimos las humanas, muchas veces también explotadas. Y en ese sentido, pues digamos que es importante situar históricamente esas relaciones de explotación que se han dado con los animales, ¿sí? Eh, y ese rastreo histórico eh, que se, digamos que yo lo tengo presente por el libro de Los animales son parte de la clase trabajadora. Ahí lo que digo, hacen un rastreo histórico de cuáles son las condiciones en las que han sido explotados los animales a través de la historia, conforme pasan los años y claramente conforme se determinan eh, pues diferentes sistemas económicos. Y pues es clave, o al menos a mí me parece importante recalcar pues que conforme las relaciones de producción, distribución y consumo pues se han industrializado, pues eso desde la revolución industrial, con pues la instalación del capitalismo en nuestra sociedad, de la misma forma se han intensificado también las relaciones de explotación con los demás animales, tanto en cantidad como en forma, como en la misma concepción que existe sobre la explotación animal, ¿sí? Ya se han desindividualizado tanto los animales que no les reconocemos pues precisamente como individuos, no ve, cuando vemos, bueno, no, ni siquiera las vemos, una vaca en un matadero no la vemos nunca, pero cuando pensamos en una vaca que va a morir para hacer un pedazo de carne, pues ya no hay un cuestionamiento sobre su individualidad, sobre mm, su capacidad de sentir, de experimentar emociones, sensaciones, etcétera, etcétera, sino que ya hay pues una naturalización de esa explotación. ¿No? Ya sabemos que las vacas vienen a este mundo a, a convertirse en un pedazo de carne o a producir la leche que las personas se toman en el desayuno. Entonces, en ese sentido, creo que es importante situar eso, que las relaciones de producción intensifican la explotación animal, mmm, tanto por como el hecho concreto de la explotación, de cómo se les asesina, cómo se les explota, cómo, etcétera, pero también porque pues los sistemas económicos traen consigo unos sistemas de valores también, ¿sí? Y esos son los que se han como implantado en la sociedad de manera generalizada, de manera hegemónica, para justificar la explotación sobre los demás animales, ¿sí? Y de nuevo, estamos hablando alrededor de los animales porque, bueno, pues somos veganas y estamos acá alrededor de los animales, pero de la misma forma sucede con el resto de los cuerpos explotados, con el resto de las identidades eh, pues marginadas. Y en ese sentido, pues sí, es necesario reconocer ese acervo histórico y estructural que existe alrededor de la explotación de los demás animales pues en las labores que se les obliga a ejercer en beneficio del ser humano. Mm, además, porque también ha traído consigo ese sistema productivo, pues unas concepciones sobre la vida, unas concepciones mercantiles sobre la vida, sobre ya no se piensa en torno a, eh, bueno, en las relaciones de intercambio ya no se piensa eso, como qué estoy intercambiando, como de dónde viene lo que intercambio, sino simplemente es una relación mercantil de ganancia mmm, y de cosificación de eso que estoy intercambiando y de eso que estoy usando para beneficiarme a mí, que son pues tanto los animales, tanto los sí, animales no humanos como los animales humanos, pero también la naturaleza. Se les cosifica para como encasillarlas o meterlas dentro de ese saco de, pues de las relaciones de intercambio y de producción. Mm, y en ese sentido, pues creemos que es importante nuevamente rescatar
las luchas que ha tenido, en este caso, la clase obrera por reivindicar sus condiciones de existencia, de vida y de trabajo, que nuevamente, pues, digamos que en este caso no aplicaría, o sea, el tema del trabajo idealmente tendría que no aplicar para los demás animales más que para su propia subsistencia, que es un poco también la misma reivindicación de la clase obrera, es decir, no trabajar para alguien más, sino trabajar para mi propia subsistencia, como existir y que mis labores sean para que yo propiamente y mi comunidad, mi comunidad inmediata, pues tengamos la posibilidad de existir dignamente, con vivienda, territorio, salud, alimentación, pues dignos. En ese sentido, pues hay también como un aporte importante en términos de esas reivindicaciones alrededor del trabajo, pues para quien se trabaja. Esto me evoca mucho, por ejemplo, al trabajo de las abejas. Las abejas son obreras, literalmente, eh, y pues trabajan, producen miel para su colmena. Es en el momento en el que llega el explotador, el humano o los apicultores en este caso, que les arrebatan pues sus condiciones de subsistencia y las obligan pues a seguir trabajando forzosamente para luego quitarles toda la miel. Es una analogía que se extrapola pues también al humano. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que hay de verdad diálogos y relaciones entre los sistemas de opresión y entre las formas en las que pues resistimos y reivindicamos nuestras labores, nuestro trabajo en este caso, eh, y pues sí, como la resistencia que ejercemos en cuanto a eso. Otro tema, como que también es importante mencionar en torno a esto, en torno a la cuestión del trabajo y la cuestión del veganismo, etcétera, es que nosotras, tú, yo y todas las que nos estén escuchando posiblemente, somos parte de la clase trabajadora. Somos obreras que tenemos que partirnos el lomo para eh, pues subsistir. ¿Mm? Y en ese sentido, mm, también tenemos que reivindicar nuestra propia existencia y nuestros propios modos de subsistencia. ¿Mm? Y era lo que mencionaba antes ya un poco, de que no podemos abstraernos de nuestra condición de persona trabajadora y de dejar de reivindicar y de disputar y de luchar por mejores condiciones en nuestro trabajo, eh, porque entonces somos veganas y ahora tenemos que luchar solamente por los animales. Pues entendiendo precisamente lo que mencionabas tú, que también somos animales explotadas y bueno, como alrededor de eso. Mm, eso. Eso, perfecto. Bueno, no, aquí sí creo que ha quedado súper claro el tema pues de la explotación de absolutamente todos los animales, de cómo se llega a dar esa desindividualización, ¿cierto?, de los seres, cómo se ve, se llega a ver a un animal y además todos los derivados, ¿cierto?, como cosas, como simplemente un producto. Hay una desensibilización increíble año a año, porque desde que se nace, no todos pues obviamente somos privilegiados de haber nacido eh, veganos, veganas, veganes, ¿cierto? Y pues obviamente es algo que va calando, ¿no? Y hablaba en algún momento con un filósofo que me decía que muchas veces ni siquiera había que llegarle a las personas desde la razón, sino desde la parte emotiva, desde lo emocional. Y lo veíamos un poco de cómo a veces algunas madres asumen la postura ética del veganismo porque su hija, su hijo, hije, fue quien inició, ¿no? Desde esta emotividad, desde el no ver, pero si esto que tengo en mi plato es un animal, ¿por qué tengo yo que comérmelo? ¿Verdad? Y siempre, muchas veces, son los niños quienes hacen estas reflexiones desde lo emocional, desde sentir esa empatía,
desde el ponerse en el lugar de ese otro, de ese animal, ¿no? ¿Y por qué? Porque no lo han normalizado. Como tú lo decías, es que la explotación animal, ya el tema de la cosificación y demás, empieza a ser normal y a cuestionarse, aunque nos lo cuestionamos desde que estamos muy chiquis, sí empiezan a ver unas frases de pronto de la cuidadora, el cuidador y demás, como, pero es que para eso se fueron hechos, Mm. para eso se crearon, ¿no? Y entonces empiezan a calar un montón de mensajes errados completamente que obviamente debemos desnaturalizar, por supuesto, como tú también lo mencionabas. Pedro, hemos hablado pues de la importancia, ¿cierto?, de pensarnos referentes en nuestro contexto, en nuestro país, ¿no? Y sabemos que han abordado ustedes varias y varios en ediciones de la revista, ¿no? En varias ediciones de la revista han mencionado estos referentes. Podrías quizás, además de recomendarnos, por supuesto, leer Animales y Sociedad en todas estas versiones, ¿no? Que han tenido, ¿qué referentes podrías recomendarnos, ¿no? Un poco para profundizar y, sí, informarnos un poco más acerca de los temas que hemos estado abordando el día de hoy. Claro. Bueno, pues digamos que puntualizándolo eh, con el tema que hemos estado hablando hoy, alrededor de la clase trabajadora, el veganismo popular, etcétera, etcétera. Tenemos la cuarta edición de la revista Animales y Sociedades alrededor de eso, del veganismo popular, y hay aportes de compañeros y compañeras y compañeros pues que se piensan eh, la cuestión animal en relación con otras luchas y que aportan pues insumos para el debate en torno a las, pues eso, a las relaciones de explotación de humanas y no humanas. Mm, Aquí me gusta mucho, de hecho, el glosario. En esta cuarta edición hay como un fragmento, bueno, no un fragmento, sino como un adelanto, una primera versión del glosario de resistencia animal o animalista de Iván Darío Ávila, que en este momento fue de solo Iván Darío, pero luego salió como la versión completa, el libro, con, pues entre la revista Ilecas y la de Desde Abajo Ediciones, eh, el libro completo del glosario de resistencia animal o animalista. A mí me parece un insumo clave para entender, ahí sí, para los que son aficionados a los conceptos, pues que puedan entender desde otra mirada cómo opera el especismo, no como discriminación y ya, que es como se suele entender, sino como un orden Iván Darío lo menciona como un orden tecno-biofísico-social, eh, pues entendiendo que opera en diferentes instancias y en diferentes esferas de la vida. Y pues desglosan como conceptos muy básicos o muy como cotidianos de los animalismos, si se quiere, como animal, animalismo, veganismo, bienestarismo, abolicionismo, pero también profundiza en otras cuestiones que poco mencionamos, conceptos de los que poco hablamos, eh, y pues lo sitúa desde una perspectiva muy interesante, si se quiere interseccional, pero filosófica también, y, y bueno, creo que es un buen insumo para entender la cuestión animal más allá como de las discusiones tradicionales que hemos dado. Entonces, ese sería como mi recomendado, así fue el recomendado, pero pues también quisiera como recomendar el trabajo editorial que también hacen en el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, que aportan precisamente a lo que hemos venido mencionando de pensarnos la cuestión desde nuestros propios referentes teóricos. Hay autores pues de Latinoamérica que pues desde sus diferentes disciplinas, de el arte, la comunicación, la filosofía, eh, la psicología, bueno, desde diferentes disciplinas han pensado diferentes enfoques temáticos alrededor de la cuestión animal. Entonces también
pues recomendar ahí las compañeras de la revista Leca, porque son bien ásperas también en lo que hacen. Bueno, aquí algo importante pues que mencionas de Iván Darío, me gusta mucho también leerle, Mm, tiene unas reflexiones muy interesantes, este glosario considero que es bien importante, sobre todo para conceptos que podríamos considerar base y un poco también muy elementales al momento de abordar el veganismo, ¿no? Es bien, bien interesante. ujú. Bueno, Bueno, no sé, ya por último, ya como para ir cerrando nuestro live, eh, el próximo jueves, pues sabemos todos que es el Día Internacional de los Trabajadores. Entonces, ¿qué podríamos decirle de pronto a esas personas que van a movilizarse ese día para insertar un poco la discusión sobre los derechos de los animales? bueno, pues creo que igual, bueno, a todas las personas, tanto a las que se van a movilizar como a las que no, uy, se me va a apagar el celular. Queremos invitar a la reflexión alrededor de, pues, del veganismo popular, porque sabemos, y lo hemos vivido desde siempre, que la discusión alrededor del veganismo es medio reacia para ciertos sectores, pero creo que si empezamos a situarla y a puntualizarla en esos, como en esas discusiones que son más cercanas a otros sectores sociales, eh, pues puede que sea más atrayente, más atractiva para esas personas y consideramos pues que el veganismo popular tiene aportes para eso. Mm, porque además pues reconoce las condiciones que hemos eh, pues que vivimos día a día y nos lo pensamos desde nuestro propio punto de enunciación como clase trabajadora, que es desde donde nos enunciamos, desde los mismos sectores populares que van más allá de la clase, que van también con nuestras identidades de género, nuestras identidades raciales, bueno, como todas las identidades y las condiciones que nos fueron dadas en este mundo se recogen dentro de los sectores populares. Entonces, creemos que allí también debe insertarse el veganismo y la apuesta por la liberación animal, porque son pues apuestas que buscan eh, pues erradicar opresiones que sufrimos similares entre animales humanos, no humanos y también con la naturaleza. Así es. Ya por último, quisiéramos entonces, bueno, uno es poder eh, dejar como un mensaje, quizás como pues un poco de reflexión, y es que quizás todos estos espacios, en estos espacios puede ser un poco más probable que encontremos personas que puedan estar dispuestas a realizar esta transición hacia el veganismo, ¿no? Uh -huh. Por lo mismo que hablábamos de la opresión y, bueno, todo lo que sucede en Colombia y pues siempre haciéndolo desde ese reconocimiento y además desde el diálogo, porque de nada sirve irnos a atacar a una persona. No conozco quizás la primera persona que se haya vuelto vegana a través del ataque, del juzgamiento y del señalamiento, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, Pedro, ¿dónde podemos encontrar y descargar la revista? ¿Dónde te seguimos? Y nada más, sería pues preguntarte eso por el momento. B1. Sí, pues la revista está para su descarga completamente gratuita, las 7 ediciones que llevamos hasta el momento en animalesysociedad.com y pues hay difusión y divulgación de estas reflexiones en nuestras redes sociales, que es pues en la que estoy conectado en este momento, Animales y Sociedad. Y pues también nos veremos por ahí en las calles, en los espacios, en las ferias, en los festivales y ojalá en otros espacios que empecemos a generar, en asambleas coordinadoras antiespecistas que son tan necesarias y hacen tanta falta aquí en Bogotá para que el veganismo deje de ser festivales de hamburguesas y ya, sino que se conviertan en un movimiento social y político. Por supuesto, y que así sea, agradecerle a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron en este live.
Muchas gracias por tus aportes, Pedro, Aruma y absolutamente todas las personas que estuvieron tan activas en los comentarios, desde sus preguntas, desde sus reflexiones. En serio que esto hace que cada día enriquezcamos más el movimiento y podamos estar más unidos, unidas, unides por los animales. Muchas gracias y bueno, también gracias a las personas que verán el en vivo que pues quedará guardado como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad, por generar estos espacios de reflexión. A ti muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. Chao. Nos vemos.